Buenas. Bueno, y creo que estamos todos. Buenas ¿Con todos? noches. Buenas noches. Buenas Bueno. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Epa. Pasó una moto con todo ahí. Sí, no, parece que hay uno que va a escuchar la clase en moto, me parece. Tenemos un motoquero, tenemos. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas noches a todos, gente de legislación. Para no dilatarlo, les comento que vamos a tener la charla del doctor Castiarena, una exposición que está involucrada en la temática de la asignatura. Les comento, está involucrada porque es la última unidad y posiblemente, capaz que con los tiempos acotados, paro, feriados, etcétera, capaz que no se llega a ver en profundidad. Así que es ideal, como le dije a todos los alumnos, lo recibieron en los mails, invitándolos justamente sobre fundamentos técnicos y el desarrollo de la labor del profesional en ingeniería en el marco de su función esencial como auxiliar de la justicia en tanto sus aspectos teóricos y prácticos. No solamente trabajar como ingeniero, sino que ahora el doctor se va a dedicar a explicarles qué otra actividad con emolumento, o sea, remunerada, van a poder acceder, ¿no? Que no solamente la actividad del trabajador autónomo en relación de dependencia con respecto a la ingeniería. Ahora lo voy a dejar en manos del doctor Pablo Castiarena. Les pido, por favor, que estemos con cámara prendida, como hace la cursada, por respeto al expositor. Estamos, si alguien tiene que salir porque va al toalete y vuelve, bueno, la apaga y vuelve, etcétera, pero es recomendable para ustedes más que nada, ¿no? Lo tienen en el protocolo. Es recomendable la cursada para llegar a la promoción, porque mis profesores saben que alumno que cursa sin cámara no puede estar cursando, tiene que venir al curso mío, que es totalmente presencial. Un día puede ser que no te funcione, un día vino tu suegra, puede ocurrir, ¿bien? Pero cursar 50 y 50 y ese 50 virtual con cámara apagada no va. Difícilmente puedan llegar a la promoción. Y los docentes nuestros lo saben, seguramente se lo han dicho y está en el protocolo escrito también. Así que hoy más que nada, que tenemos una exposición, les pedimos que estén con cámara prendida. Nada más que eso, lo dejamos a usted, doctor Pablo Castiarena, haga su presentación. Gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Pablo Castiarena, soy abogado, profe también de la cátedra. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy particular. Ahí voy a pasar a compartir pantalla. Vamos a intentar ser lo más breve posible, pero es un rol quizás o una función que es parte de la incumbencia de su título profesional, ¿sí? Ahí voy a proyectar, así lo pongo en modo presentación. ¿Se ve bien ahí? ¿Alguno me puede confirmar? Perfecto. Sí. Perfecto. Bien. ¿De qué vamos a estar hablando hoy entonces en estos minutos? Vamos a estar hablando de una función en particular, ¿sí? Que es conocida como la función, digamos, en este caso, del ingeniero como perito y auxiliar de la justicia. Ustedes seguramente en muy poco tiempo se van a estar recibiendo y cada uno va a decidir, por supuesto, qué va a hacer con su futuro, digamos, profesional. Me refiero al ejercicio, digamos, de la profesión o al ejercicio laboral. Algunos quizás trabajen bajo relación de dependencia en alguna empresa, les guste más el trabajo corporativo. Otros quizás prefieran ejercer de manera independiente o autónoma. Otros se puedan dedicar a la investigación. Otros a lo académico, ¿sí? A dar clases en la facultad, en algún, puede ser también terciario, en la universidad, ¿por qué no? Y existe también una alternativa, que es justamente de lo que vamos a estar hablando hoy, y que es parte de la incumbencia de su título, que muchas veces se la presenta como una alternativa, si se quiere, laboral. Hay algunos colegas de ustedes recibidos y que puede ser ejercida en cualquiera de las especialidades, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar hoy, que es justamente el ingeniero, ¿sí? En su rol de auxiliar de justicia. Desde ya les anticipo que esta función o esta labor es remunerada, ¿sí? Y es bastante, digamos, practicada por algunos colegas de ustedes de manera exclusiva y otros lo utilizan básicamente como complemento. Ahora, ¿de qué vamos a estar hablando concretamente hoy como para sintetizar e introducirnos? ¿Qué es lo importante de esta exposición?
nosotros vamos a ver cómo ustedes el día de mañana van a poder, digamos, desempeñarse como auxiliares de justicia y su función principal va a ser colaborar, ¿sí? Desde su saber técnico en la ingeniería, cualquiera sea la especialidad, van a colaborar con un juez, ¿sí? Que intervenga en un proceso judicial o una jueza y lo van a ayudar a resolver un conflicto judicial en el marco, o mejor dicho, en un contexto que es propio de esta actividad, que es justamente el proceso judicial, ¿sí? Vulgarmente llamado un juicio. ¿Por qué el juez que intervenga para resolver un conflicto determinado va a necesitar de un ingeniero en este caso? Porque el juez obviamente es un especialista en derecho, ¿sí? Y no en ingeniería. Entonces va a necesitar que se le precise cómo funciona un dron, qué falla puede tener un sistema de seguridad. Y el juez, como no tiene ese conocimiento técnico, ¿sí? Porque está por fuera de la incumbencia de su título, en este caso de abogado, necesita de la colaboración y del saber técnico de un ingeniero, cualquiera sea su especialidad. Hay muchos casos o muchos supuestos, digamos, prácticos en donde puede verse que el saber, digamos, de ustedes en la ciencia de la ingeniería es fundamental para resolver un conflicto. A modo de síntesis, les puedo decir a los ingenieros, por ejemplo, en sistemas, que ha crecido mucho la litigiosidad en cuanto a el reclamo de fallas en los sistemas de seguridad de los bancos, ¿sí? Por robos en las cuentas de los usuarios, por lo cual la intervención de un ingeniero en sistemas para saber si efectivamente fue vulnerada el sistema de seguridad del banco o si hubo una negligencia propia del usuario, ¿sí? Va a ser lo que determine la suerte de ese juicio. Si se va a condenar al banco a restituir esa suma de dinero o si corresponde no hacer lugar a ese pedido, porque en este caso, no sé, el usuario, por intermedio de la peritación de su teléfono, se determinó que le compartió la contraseña a un familiar o a un amigo, ¿sí? En el ámbito también de la ingeniería química ocurre, hay un caso muy resonante que fue una mega causa que recién el año pasado la Corte Suprema la cerró, me refiero a el fallo Mendoza, es un caso de contaminación ambiental en donde en su momento, esto inició en el año 2004, un 7% de la población afectada, ¿sí? Voy a silenciar acá, perfecto. Un 7% de la población silenciada, afectada por este tema de la contaminación del agua, ¿sí? Se demandó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional y casi a 60 empresas por justamente esta contaminación que tenía el agua, que provocó muchos daños a la gente que vivía a los alrededores de la cuenca La Matanza-Riachuelo, ¿sí? A través de distintas pericias que ordenó en este caso el Tribunal Supremo, realizadas solamente por ingenieros químicos, se determinó que efectivamente esa contaminación provenía del arrojo de desechos, ¿sí? Y desperfectos en el proceso, digamos, químico de estas empresas, y terminó condenando a varias y obviamente, por supuesto que trazó un plan para restablecer el medio ambiente. Si me tengo que ir a la ingeniería mecánica, hay un montón de casos, quizás de los más significativos puede ser hace ya casi 7 años, falleció un jugador profesional de fútbol que venía con su auto manejando en una ruta y cuando se aproximaba a una curva, no, por motivos desconocidos, no se sabe si se desvaneció, no se sabe si venía distraído, no logró frenar, siguió de largo y chocó solo, por supuesto, desviándose de la ruta, no contra el guardarrail porque no tenía esa cobertura, la ruta es tan particular, pero la consecuencia de ello fue que salió despedido, ¿sí? Por el parabrisas y obviamente esto le provocó la muerte, pero se terminó constatando inmediatamente, porque arribó obviamente la ambulancia, la policía, se activó todo ese protocolo de seguridad, se terminó comprobando que el cinturón de seguridad se había cortado, ¿sí?
y además el airbag no se había activado. Entonces la familia demandó a esta automotriz por una presunta falla en su sistema de seguridad que terminó siendo obviamente objeto de una pericia mecánica, la cual hizo lugar a esta cuestión y se terminó condenando a la empresa automotriz por esta falla en el sistema. Sobre esto vamos a estar hablando sobre cómo es la dinámica y la intervención, como la participación de ustedes en un proceso, va a permitir entonces poder ayudar a resolver un conflicto judicial. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá en esta diapositiva? Esto es si yo estuviese manejando un dron y tuviese que sacar una foto panorámica. Esta es la imagen y la secuencia de un proceso, ¿sí? Judicial. Esta es la secuencia que tiene, que está ordenado cronológicamente, y este es el contexto de actuación en donde ustedes van a desarrollar su labor, ¿sí? Entonces, el proceso civil y comercial se estructura básicamente en 3 etapas fundamentales, que son las que nos interesa en esta charla. La primera es la etapa introductoria, ¿sí? Luego tenemos una segunda etapa que es la probatoria y por último una tercera etapa que es la decisoria. Esta etapa discusoria no nos interesa porque es exclusiva de los sujetos, digamos, principales del proceso. Es un poco tedioso la explicación quizás de esta filmina, pero es necesario ponerlos en contexto para entender cómo va a ser y dónde ustedes van a actuar, ¿sí? En el marco del proceso. ¿Y en qué momento? ¿No? Entonces, a modo de síntesis, en esta primera etapa introductoria tenemos básicamente 2 partes. Una parte llamada actora, que es la que va a iniciar una demanda. La demanda es un escrito que básicamente se vuelca una pretensión. Por ejemplo, señor juez, demando al banco porque ingresé a mi cuenta bancaria el día 19 de septiembre y sin entender por qué me desapareció la suma de 3 millones de mi caja de ahorro. ¿Sí? Acá hubo una falla en el sistema de seguridad del banco y vengo a demandar al banco tal para que me devuelva ese dinero más los daños y perjuicios. ¿Sí? Esa es la parte actora, la que formula una pretensión. Del otro lado tenemos a la parte demandada, que es el otro gran sujeto, y que va a introducir un escrito preliminar que es la contestación de demanda. Va a ejercer básicamente su derecho de defensa y va a intentar resistir esa pretensión. Va a decir, imaginemos, el banco, no sé, como defensa en este caso, no, señor juez, corresponde rechazar la demanda porque acá el actor lo que hizo es incurrir en una conducta negligente, le entregó la contraseña a otra persona y desde el banco corroboramos que se utilizó el mismo IP que utiliza frecuentemente para ingresar a su cuenta, ¿sí? Y cada una de las partes va a ir ofreciendo distintos medios de prueba para poder convencer y persuadir al juez de lo que ellas dicen tienen razón, ¿sí? Hay distintos medios de prueba, que son los que ofrece el Código Procesal. Nosotros nos vamos a centrar en la prueba pericial, que es en donde ustedes van a desarrollar básicamente su labor y su actividad profesional como auxiliares de justicia, pero hay otros medios de prueba que son importantes para ustedes porque van a tener que apoyarse en estos otros medios de prueba para poder realizar el dictamen pericial, ¿sí? Que es ahí donde se va a centrar su trabajo, ¿sí? Si se quiere. Dentro de esos medios de prueba hay varios, tenemos a la prueba testimonial, dependiendo del caso en concreto, una prueba u otra va a tener más incidencia o más peso, ¿sí? En la demostración, digo, de lo que uno pretenda en ese proceso. Tenemos a la prueba documental, en el caso de un accidente de tránsito, imaginemos pueden ser presupuestos de reparación, fotografías del auto de la parte actora que reclama los daños, fotografías de la parte demandada, ¿sí? Para ver dónde tiene el impacto, ¿sí? Otro tipo de prueba es la prueba informativa, poco, digamos, utilizada, al menos para la realización de los dictámenes, en el caso de la ingeniería me refiero, pero la prueba informativa consiste en el pedido, ¿sí? Que pueden hacer las partes a entidades privadas o públicas para que traigan determinada información al proceso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, si vamos al caso
de un accidente de tránsito, ¿no? O de circulación, podría decir, bueno, voy a pedir un informe al taller de Volkswagen para que me informe si el presupuesto que yo le acompaño fue extendido por él. Y ahí, bueno, Volkswagen tendrá que introducir al proceso ese documento y responder lo que se le está pidiendo, ¿sí? Y después está la prueba pericial, obviamente, que es la que vamos a estar hablando. Pero hago esta introducción porque ustedes van a tener que lidiar o relacionarse, ¿sí?, con estos distintos medios de prueba. Una vez que se cierra esta etapa introductoria, pasamos a la segunda etapa, que es donde se desarrolla toda la prueba pericial, la prueba testimonial, la informativa, etc. Y llegamos al final, que es la etapa decisoria, en donde el juez va a resolver, ¿sí? Pero vamos paso a paso. Como yo les decía al principio que la función principal del ingeniero, en este caso como auxiliar de justicia, es auxiliar, digamos, si se quiere, o colaborar con el juez para poder esclarecer determinadas cuestiones técnicas que son propias de la ingeniería. Ahora, yo me recibo y quiero iniciar esta actividad o esta labor como auxiliar de justicia. ¿Cómo hago? Bueno, una vez que ustedes se reciban, se pueden inscribir en las listas del Poder Judicial. Es muy sencillo el proceso de inscripción, ocurre en octubre de todos los años, se llena un formulario desde la página oficial del Poder Judicial, se paga un arancel que es mínimo, se presenta el título habilitante y obviamente tienen que estar matriculados. Una vez que realizan eso, quedan habilitados para empezar a desarrollar esta labor a partir del año siguiente calendario, ¿sí? El periodo de inscripción dura un año, ¿sí? De modo tal que si se inscribieran en un escenario hipotético hoy, que estamos justo en octubre, podrían comenzar a ejercer su labor a partir de enero del 2026. Y tendrían que volver a anotarse en octubre, ¿sí?, del próximo año, si quieren seguir ejerciendo como peritos. Ustedes obviamente pueden elegir el fuero en donde quieren ejercer. Dependiendo del fuero, va a depender también la cantidad de trabajo. Estas son cuestiones, digamos, más bien prácticas. Si yo, por ejemplo, le tuviese que sugerir a un ingeniero mecánico, es muy probable que en el fuero comercial y en el fuero civil tenga mucho trabajo. El ingeniero en sistemas tiene mucho trabajo en todos los fueros, realmente, en todos los fueros, en el civil, en el comercial, en el laboral, en el penal, en el civil comercial federal. El ingeniero industrial tiene mucho trabajo en el fuero laboral, también en el comercial, ¿sí? Y así con cada fuero en particular. Solamente para que sepan, hay un cuerpo, digamos, que esto es muy, muy interesante realmente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un equipo que es un conjunto, ¿sí?, de peritos que responden a la Corte Suprema, ¿sí?, de Justicia. Son entre 150 y 200 profesionales de distintas áreas. Hay muchos ingenieros, hay médicos, hay psicólogos, hay arquitectos. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay colegas de ustedes que viven exclusivamente, ¿sí?, de esta labor, se necesitan, digamos, en casos muy concretos y trabajan exclusivamente para la Corte Suprema, ¿sí? Para la inscripción, en ese caso, se agrega un concurso público que es distinta a la inscripción ordinaria o común en el resto de los fueros. Es muy interesante realmente esto, sobre todo que tiene mucho, mucho trabajo en esto es el ingeniero en sistemas, sobre todo en la parte penal, ¿sí?, en materia de estafa y delitos, ¿sí?, más de corte quizás federal. Pero se los dejo planteado y obviamente los pocos minutos que tenemos hoy para entrar por ahí en esto no alcanza a desarrollarlo, digamos, quizás con el deseo que uno quisiera. Pero simplemente se los menciono para que sepan que existe, ¿sí?, y que pueden trabajar para ese cuerpo específico de la Corte. ¿Qué tenemos en esta filmina? Aclarado, digamos, esto de cuál es el rol del perito, también existe otra posibilidad en donde ustedes, en el marco de un proceso judicial, pueden trabajar. Hay muchos colegas de ustedes que, de hecho, trabajan, ¿sí?, ejerciendo esta particularidad o este rol, que es la figura del consultor técnico, ¿sí? El perito no es lo mismo que el consultor
técnico, ¿sí? Tienen marcadas diferencias una figura con la otra. Es muy probable en casos en donde inclusive a los abogados nos excede ese conocimiento técnico, como por ejemplo, si nos vamos al caso que le mencionaba de la contaminación del agua, ¿cómo hace un abogado para saber si el agua estaba contaminada efectivamente, ¿sí? Y poder, digamos, argumentar desde el orden técnico, ¿sí? ¿Cómo sabe un abogado a ciencia cierta que falló el cinturón de seguridad porque se cortó? O sea, ¿cómo hace para explicarlo? En esos casos, hay colegas de ustedes que brindan este servicio de consultoría técnica, ¿sí?, a las partes para poder, generalmente, antes de iniciar la demanda, asesorar y afirmar si hubo una falla o no. ¿Esto qué le permite a la parte? Saber si se va a mover en un terreno de arena movediza en el proceso o va a entrar firme con argumentos sólidos de decir sí, acá efectivamente hubo una falla en el sistema de seguridad del auto o del banco o el agua estaba contaminada por la responsabilidad de estas empresas que tiraban los desechos, ¿sí? Ahora, por definición, el consultor técnico va a auxiliar entonces siempre a la parte. Puede ser a la parte actora o puede ser a la parte demandada. A diferencia del perito, que siempre lo que hace es auxiliar al juez, ¿sí? Juega para el equipo del juez, el perito. El perito es nombrado, ¿sí?, en el marco del proceso judicial, de modo tal que su nombramiento judicial. En cambio, el consultor técnico lo elige discrecionalmente la parte. Generalmente es una relación de confianza, ¿no?, entre el profesional y, en este caso, el estudio o el abogado que lleve el caso adelante, ¿sí? Ahora bien, el perito está expuesto o sujeto, ¿sí?, a el deber de aceptar el cargo. Está también expuesto a, porque una de las características que tiene el perito es que tiene que ser imparcial, ¿sí? Entonces, necesariamente va a quedar, digamos, eh, sujeto a determinadas causas o causales de recusación que están previstas en el Código Procesal, y me explico. Ustedes cuando se inscriban en la lista para ejercer esta función de peritos, puede ocurrir, y ocurre, créanme, que cuando son designados en una causa en particular, alguna de las partes tenga algún tipo de vínculo con ustedes, ¿sí? Puede ser que la parte actora sea, no sé, acreedor, deudor de ustedes. Puede ser que ustedes sean empleados de la parte demandada o, por ejemplo, de la parte actora. ¿Qué pasa si yo trabajo o trabajo para el banco X y me designan como perito ingeniero en sistemas en un pleito en donde están demandando a mi empleador, ¿sí?, y yo tengo que dictaminar si falló ese sistema de seguridad en este supuesto robo informático? ¿Yo puedo aceptar el cargo? Bueno, esas son causas de recusación. Ahí habría un claro conflicto de interés, ¿sí?, en donde no podrían aceptar el cargo, ¿sí?, que están enumeradas en el Código Procesal. Si ustedes están bajo relación de dependencia de una de las partes, si tienen una manifiesta amistad o enemistad, hay un determinado también límite en cuanto a la línea de parentesco, ¿sí? Y son distintas, son muchas, son como más de 10, les diría, que exceden, obviamente, hablar y describir una por una, ¿sí? Entonces, por otro lado, el consultor técnico, a diferencia de esto, puede ser acreedor, puede ser empleado, no hay ningún tipo de problema con este tipo de causales, ¿sí? Porque lo elige discrecionalmente la parte, tiene sentido que no esté sujeto a estas causales de recusación. Y la otra gran diferencia que tiene uno y otro es que el consultor técnico obligatoriamente tiene que estar designado en la etapa introductoria del proceso, es decir, acá, ¿sí? A diferencia del perito, que siempre va a ser designado en la etapa probatoria, ¿sí? Ahora, solamente porque el otro día un compañero de ustedes me preguntaba si yo, por ejemplo, me inscribo como perito, ¿sí?, para ejercer como auxiliar de justicia, ¿puedo además ser consultor técnico de alguna de las partes en otro proceso? Sí, por supuesto que sí.
Estas dos figuras no son excluyentes. Si uno trabaja también como bajo relación de dependencia con cualquier empleador, tampoco es excluyente, pero sí hay que estar atentos a las causales de recusación. ¿Sí? Ha ocurrido, y hay jurisprudencia con respecto a esto, que es bastante grosero, ¿sí? Que ocurra, pero puede pasar, en donde un consultor, ocurrió con un médico, ¿sí? Un consultor de parte, de una parte demandada, fue sorteado justo en ese mismo proceso como perito. Y en lugar de decir, no puedo aceptar el cargo porque yo estoy como consultor técnico de esta parte demandada, lo aceptó igual el cargo. ¿Qué ocurrió? El proceso siguió su curso, llega el momento del dictado de la sentencia y el juez advierte al momento de dictar sentencia este extremo. ¿Qué hace? Acá hay conflicto de intereses, es inaceptable que el perito, que tiene que ser imparcial, sea al mismo tiempo consultor de parte, por lo cual declara la nulidad del proceso, arrancamos todo de cero. ¿Sí? Y obviamente el perito en ese caso es pasible de que se le apliquen sanciones. ¿Ok? Simplemente para tener una noción de estas cuestiones. Ahora bien, me inscribí como perito, empezó el 2026, ¿cómo me entero yo que fui designado en un proceso para intervenir, ¿sí? Y ejercer en este rol de auxiliar de justicia? Cuando ustedes se inscriban, le van a pedir que creen un usuario, ¿sí? Ponen el usuario y la contraseña, y van a tener una suerte de portal en donde surgen todas las novedades. Ahora después vamos a entrar rápidamente para que vean que es algo muy sencillo, muy simple, ¿sí? Y ahí van a tomar conocimiento por intermedio de un instrumento que se llama una cédula, ¿sí? Que les lleva una notificación electrónica en donde dice, usted, señor ingeniero Ramírez, ha sido designado como perito ingeniero mecánico en este expediente, ¿sí? Esa es la forma en donde ustedes van a tomar conocimiento. Pero yo a ustedes les mencionaba, para ubicarnos en tiempo y espacio, que esta era la vista desde un dron o una vista tomada, si se quiere, con una toma panorámica, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la diapositiva que estábamos recién es hacer un zoom, ¿sí? Lo más que se pueda y entrar en esta etapa, que es la probatoria, ¿sí? Entonces nos vamos a ir directamente y entramos en la etapa probatoria. ¿Cuándo empieza esa etapa probatoria? Una vez que la parte demandada contestó la demanda, el juez lo que hace a pedido de parte es fijar una audiencia, llamada audiencia preliminar. Toda esta secuencia cronológica, ¿sí? Está regulada y expresada en el Código Procesal. No, está todo escrito para que se queden tranquilos, ¿sí? Y el juez lo que hace es invitar a las partes a llegar a un arreglo o a una conciliación para ponerle rápido fin a ese conflicto, ¿sí? Ahora bien, si las partes no se pueden poner de acuerdo, el juez automáticamente pasa a proveer, ¿sí? Las pruebas, según el conflicto del que estemos hablando. Dentro de esas pruebas está la prueba pericial, es decir, la designación de ustedes como peritos. Una vez que el juez designó, ahí es cuando ustedes van a recibir esa cédula en donde van a tomar conocimiento. Notificar significa eso, al menos en el ámbito, digamos, jurídico de la justicia, significa poner en conocimiento de. Y ustedes van a tomar conocimiento a través del instrumento que se hace por el portal y por el sitio web en su usuario y contraseña del Poder Judicial. Una vez que ustedes recibieron esa cédula, van a tener un plazo, ¿sí?, de 3 días hábiles. Recuerden que los días hábiles es de lunes a viernes. Los feriados nacionales son considerados inhábiles, al igual que los sábados y los domingos, ¿sí? Tienen 3 días hábiles para aceptar el cargo o no. Ocurre en la práctica y es de buena praxis, ¿sí? Siempre tomarse un tiempo, ver el expediente, ver de qué se trata, ver si es muy compleja la pericia que van a tener que realizar, analizar quizás qué tanta posibilidad tiene la demanda de prosperar, ¿sí? Y ver si ustedes también están con tiempo para poder llevar a cabo esa labor, ¿ok? Es una decisión de ustedes. Ahora,
Si ustedes deciden no aceptar el cargo, siempre es de buena praxis explicar o expresar un motivo, ¿sí?, por el cual no van a aceptar el cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de rechazar el cargo de manera injustificada, de manera reiterada, 2, 3, 4 veces, puede dar lugar, ¿sí?, a que sean suspendidos por el plazo de 1 año para poder seguir ejerciendo en este rol. Por lo tanto, si deciden no aceptar el cargo, siempre es recomendable o de buena praxis expresar un motivo, ¿sí? Por cuestiones de salud o por cuestiones de trabajo, debido a mi cúmulo de tareas y, no sé, de muchas pericias o tareas periciales que tengo que realizar o me encuentro realizando, no me encuentro en condiciones de poder aceptar el cargo porque no voy a poder cumplir en tiempo y forma con lo que el juez me está pidiendo, ¿sí? Y rechazan el cargo, pero siempre con un motivo. Ahora, acepté el cargo porque me gustó de qué se trata el tema y me sirve aceptar para poder cumplir con mi labor. Una vez que ustedes aceptan el cargo, tienen derecho a pedir un anticipo de gastos. El anticipo de gastos es una suma de dinero que el juez le concede a los peritos y que tiene su razón de ser en los gastos que ustedes tienen que incurrir para poder realizar el dictamen pericial. Si hablamos de un perito o ingeniero en sistemas, bueno, tendrá por ahí que trasladarse, ¿sí?, a, no sé, el domicilio de alguna de las partes para peritar el teléfono o la computadora. Si hablamos de un ingeniero mecánico, probablemente tenga que pedir un presupuesto de reparación en algún taller de su confianza para cotizar los daños, que los presupuestos se cobran, por supuesto, tendrá que trasladarse al lugar de los hechos para ver las características del lugar donde ocurrió el accidente, ¿sí? Todos esos gastos ustedes los pueden invocar y solicitar para que el juez se los conceda. El juez, en su gran mayoría, me atrevería a tirar que en más del 90% de los casos, 95 quizás me animaría, lo concede, ¿sí?, para que ustedes puedan disponer de esa suma de dinero. El anticipo de gastos no integra, me anticipo, la regulación de los honorarios profesionales que a ustedes le van a hacer al momento del dictado de la sentencia, ¿sí? Son dos cosas distintas. Una vez que el juez les concedió el anticipo de gastos, ustedes tienen 5 días, las partes tienen 5 días para depositarlo, imaginemos que la parte lo pagan, y una vez que la parte, sea la actora o la parte demandada, en realidad corresponde que lo pague la parte que ofreció la prueba, y si los dos se ofrecieron la prueba pericial mecánica, mitad cada uno, una vez que se hizo el pago, empieza a correr el plazo de 15 días para que ustedes puedan presentar el dictamen pericial, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El plazo, o sea, la regla general es de 15 días hábiles, pero el juez puede fijar un plazo mayor. Pero también puede ocurrir otra cosa, que ustedes, una vez que ya el plazo les empieza a correr, puedan advertir que de pronto la pericia era más compleja de lo que parecía. Empiezan a ver la prueba documental y dicen, che, al final esto me va a llevar más tiempo de lo que corresponde, ¿sí?, o de los 15 días que me establecen a mí para poder presentar esta pericia. En esos casos, lo que se suele hacer, y lo hacen muchos colegas de ustedes, es presentar un escrito justamente invocando esta razón y decir, la pericia es muy compleja, no voy a llegar en los 15 días, le solicito al juez una prórroga de 15 días más, o de 20, lo que necesiten. El juez generalmente, como ustedes juegan para su equipo, ¿sí?, suele conceder las prórrogas para que ustedes puedan trabajar, ¿sí?, tranquilos. Esto es para que sepan que se puede hacer y es de muy buena praxis. Ahora, ¿cómo practico, ¿sí?, esa peritación? ¿Cómo hago el dictamen pericial? Por supuesto que, una vez que vence este plazo de 15 días hábiles o el que fije el juez o la prórroga que les den, ya tienen que presentar el dictamen y que se hace por el sistema del Poder Judicial, ¿sí?, que recién les mencionaba. La forma de realizar el dictamen básicamente se esquematiza en 3 etapas. Una primera etapa consiste en ver el expediente en general, qué elementos están incorporados. Vamos a poner un ejemplo.
si nos vamos a un caso de un accidente de tránsito, el perito ingeniero mecánico en este caso lo que va a hacer es ver las fotografías de los autos, ver el presupuesto, si hay una causa penal, tomar vista de esa causa penal, ¿sí? Para ver qué hay en todos esos elementos. Y además tiene que complementarse esta primera etapa con diligencias preliminares, ¿sí? Por ejemplo, fijo fecha de inspección de los autos, ¿sí? Para tal día, de acá a un mes. ¿Por qué? Porque es necesario que el ingeniero, en este caso, vea y tenga una noción, ¿sí? Personal de los daños que sufrieron los autos, tanto el de la parte actora como el de la parte demandada. Puede ocurrir que también se vaya al lugar de los hechos para ver si había señales de tránsito, si había semáforo, si había reductores de velocidad, cuál era el ancho de la calzada, cuál era el estado de la calzada, ¿sí? Si estaba en buenas condiciones, si no, etc. Esta es la primera etapa, ¿sí? La segunda etapa consiste básicamente en presentar, una vez que vence el plazo, el dictamen pericial. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de presentar este dictamen pericial? Siempre, pero siempre, uno tiene que responder los puntos periciales que las partes les ofrecen. El auxiliar de justicia, en este caso el perito ingeniero, no se puede exceder de ese marco, ¿sí? No puede responder algo que no se le pida por ninguna de las partes, ¿sí? Los puntos de pericia se ofrecen siempre en la demanda y en la contestación de la demanda. Si alguna de las partes se olvidó de ofrecer un punto de pericia y lo llaman por teléfono, una vez que ustedes están haciendo la pericia, uy, ingeniero, disculpe, me olvidé de pedirle que en la pericia usted me conteste a qué velocidad circulaban los autos. Disculpe, yo no le puedo contestar porque no están los puntos de pericia, ¿sí? La obligación en ese sentido de ustedes es enmarcarse en justamente ese marco de los puntos de pericia que ofrecen las partes. El único sujeto que les podría llegar a pedir algún punto extra es el juez, ¿sí? El juez sí está facultado para poder exigirle a ustedes un punto que las partes hayan omitido. Sacando eso, las partes no podrían. Presentaron el dictamen pericial y de ese dictamen pericial que ustedes presentan se pone en conocimiento a las partes, ¿sí? Para que puedan ejercer su derecho de defensa en juicio, ¿no? Y vean lo que ustedes volcaron, qué conclusiones pusieron en ese dictamen. Ahora bien, esta tercera etapa consiste básicamente en la actitud que tienen las partes frente a ese dictamen que ustedes presentan. Las partes pueden tener 4 actitudes posibles. La primera, siempre digo lo mismo, que es lo mejor para ustedes, que guarden silencio. Esto quiere decir que ustedes van a tener que esperar a que se dicte la sentencia para que les regulen sus honorarios y puedan cobrar, ¿sí? La segunda actitud posible es pedir que se complete la pericia. Puede pasar que en el cúmulo de tareas se les pase, o porque a veces los puntos de pericia están redactados de manera quizás confusa. Entonces, puede ocurrir que se les pase contestar algún punto en particular o alguna parte de un punto de pericia. Entonces, no es nada grave. En todo caso, las partes, la interesada, le pedirá que completen ese extremo que ustedes no pudieron completar, ¿sí? Y las otras 2 actitudes posibles, que quizás es la que a ustedes les puede llegar a dar un poco más de trabajo, es el pedido de explicaciones por un lado y la impugnación por el otro. El pedido de explicaciones consiste en esclarecer o aclarar algún punto oscuro de la pericia o algún concepto muy técnico, ¿sí? Que las partes quizás no comprendan, ¿sí? Ahora vamos a ver una pericia para poder, digamos, trasladar y que no quede, digamos, en lo teórico lo que es un pedido de explicaciones o lo que es una impugnación, por lo menos para ver la estructura de una pericia rápidamente. Y la cuarta actitud posible es la impugnación, que lo que busca es desvirtuar las conclusiones periciales a las que ustedes arribaron, ¿sí? Que esta impugnación o esta actitud generalmente viene de los abogados, ¿sí? Muchos colegas de ustedes a veces se enojan. Yo lo que siempre les digo es, no se tomen a quienes les
deseen realizar esta labor de peritos, no se tomen las impugnaciones a título personal, ¿sí? Porque el profesional del otro lado, en este caso los abogados, o sea, de la parte actora, de la parte demandada, tiene que cumplir con determinadas obligaciones dentro del proceso y determinados deberes, ¿sí? Que eventualmente lo podrían colocar en una situación de mala praxis. Entonces, es deber en parte de los letrados impugnar o pedir explicaciones cuando se presentan pericias. Digo esto porque muchas veces el ingeniero por ahí se enoja y se lo toma a título personal y dice, ¿cómo puede ser acá el abogado impugnando que me equivoco en la argumentación de por qué se cortó el cinturón de seguridad cuando él sabe de derecho, pero no entiende un pomo, lógicamente, sobre ingeniería mecánica? ¿Sí? Bueno, cuando impugna un abogado, generalmente la impugnación es superficial, ustedes desde el orden técnico no van a tener problema en contestarlo. Quizás puede llegar a ser más complejo cuando la impugnación viene de un colega de ustedes en el ejercicio de su rol de consultor técnico, ¿sí? Ahí van a estar equiparados en cuanto a saber, ¿sí? Y en cuanto a conocimiento. Y quizás sea más interesante desde el orden técnico esa discusión, de ver si la argumentación de su dictamen pericial se ajusta a los conocimientos del área de la ingeniería mecánica, en sistemas, química, naval, etcétera, o no. ¿Sí? Y verán si rectifican las conclusiones o las mantienen. Cada uno siempre desde la argumentación técnica y su convicción, ¿no? Por supuesto. Este gráfico es el resumen de lo que les acabo de explicar. Está volcado acá, toda esta secuencia de presentar pericia, qué plazo tienen las partes para impugnar, etc. Voy a hacer rápidamente, antes de terminar, simplemente para que puedan ver un modelo de pericia, ¿sí? En este caso es de un ingeniero mecánico, ¿sí? Tengo después para pasar el material que seguramente les va a llegar, de una pericia de una ingeniera en sistemas, muy interesante, que por cuestiones de tiempo no puedo reproducir, pero por lo menos para que ustedes se queden con esa estructura y puedan ver de qué se trata cuando hablamos de un dictamen, digamos, pericial y no quede en abstracto, ¿no? Entonces, acá vemos, esta pericia se presentó en el marco de un accidente de tránsito. Acá vemos que el ingeniero titula, ¿sí? Presento dictamen pericial, identifica el expediente en donde está actuando, ¿sí? Y comienza a desarrollar brevemente, ¿ves? Acá si ven, hace referencia a que él concretó diligencias preliminares, fue al lugar de los hechos, visualizó bueno, los vehículos, ¿sí? Situó a las partes, etcétera. Y va como ya construyendo la base de los elementos que tuvo en cuenta para poder empezar a responder los puntos de pericia. Y acá los transcribe. En negrita pone los puntos de pericia de las partes, ¿sí? Estos en este caso son los puntos de pericia ofrecidos por la parte actora. Y la parte actora acá le pregunta si es verosímil que el accidente hubiese ocurrido de ese modo, y el perito empieza a contestar, acá el ingeniero mecánico. Yo en amarillo les resalté quizás las partes más relevantes para ahorrar lectura y tiempo, ¿sí? Y comienza a contestar. Sí, los daños que están en la demanda son consecuencia lógica del accidente, ¿sí? Porque muchas veces puede ocurrir que se pidan daños que no guardan relación con el hecho, ¿sí? Si ustedes intervienen en un choque trasero y les piden, o en el presupuesto se pide que se repare un faro de la parte de adelante, y bueno, no tiene nada que ver con ese hecho, entonces ustedes ahí en ese caso dirán, este daño de la óptica izquierda delantera no guarda relación con este accidente, ¿sí? Se le pide que haga un croquis, lo vamos a ver ahora, un croquis en escala, donde se recrea, digamos, el accidente, consecuencia. Se pide que aclare cuál fue el vehículo embistente, cuál fue el embestido. Él antes hizo mención a que tuvo en cuenta la foto de los autos, el presupuesto de reparación, si hubiese causa, hubo causa penal, pero a veces puede pasar, no es frecuente que tengan el video, eso facilitaría mucho la labor. Acá hace el desarrollo de la cotización de los daños, ¿sí?
y continúa ahí respondiendo los distintos puntos que se le piden. Y quería llegar acá a un punto en particular, acá. Se le pide por los días de reparación del auto, y yo a ustedes, acá en este caso el perito fue contundente en este sentido, porque él dice que los días de reparación son 8 días corridos. A veces ocurre que no se aclara en la pericia si son 8 días corridos o hábiles. Y eso cambia después la cuantificación que va a hacer el juez, ¿sí? En la sentencia con respecto a este rubro en particular, que se llama privación de uso. No interesa porque es parte del derecho de fondo. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Si acá el ingeniero mecánico hubiese puesto 8 días y no hubiese aclarado que era corrido, era muy probable, ingeniero, usted me dice que el tiempo de reparación es 8 días, pero cuando dice 8 días, ¿es corridos o hábiles? ¿Sí? Pues son dos cosas distintas. En otro orden de ideas, ahora lo vamos a ver acá en el croquis, así ya nos vamos al final de la pericia. Acá hace la primera secuencia el ingeniero mecánico, está muy bien graficado el croquis en escala, y se va a la segunda, en donde recrea el accidente. Acá puede ocurrir, como para poder ver una actitud posible de las partes, que imagínense si en alguno de los puntos de pericia el perito hubiese dicho, bueno, el vehículo de la actora en este caso circulaba a 20, ¿sí? Y el vehículo de la parte demandada circulaba a 60. Y no aclara por qué determinó esas velocidades, ¿sí? Entonces, ese sería un supuesto claro en donde se le podría impugnar la pericia al ingeniero mecánico, o también se le podría pedir explicaciones, ¿sí? Ingeniero, le impugno la pericia porque usted dice que el vehículo de la demandada circulaba a 60 y el de la actora a 20, pero no indica qué tuvo en cuenta para llegar a esa conclusión. ¿Hubo huellas de frenado en el lugar del hecho? ¿Usted tuvo en cuenta la deformación de la carrocería? ¿Hay una causa penal en donde se haya peritado de manera inmediata los autos? Que muchas veces ocurre cuando hay accidentes grandes, generalmente en rutas, y se activa el protocolo, la policía llega rápido al hecho, la ambulancia llega rápido al hecho, y cuando el velocímetro excede generalmente los 100, se queda clavado, y eso es prueba contundente porque no hay forma de destrabar esa prueba o esa conclusión a la que llega el perito mecánico, en este caso, en la causa penal, ¿sí? Entonces, si el perito no aclara cómo llega a esa conclusión, las partes le pueden pedir explicaciones o impugnar la pericia. Bueno, y acá hace toda la secuencia de la descripción del hecho. Y por último, veo acá que esto me gusta decir, ponerlo de ejemplo, yo esto no lo recomiendo, hay muchos colegas que lo hacen, pero lo mejor, a mi modo de ver las cosas, es, acá el perito quiere recrear el lugar del hecho para que el juez vea dónde ocurrió, ¿sí? el accidente. Para mí lo mejor en estos casos es siempre ir al lugar del hecho y sacar fotos, no extraer, ¿sí? Fotos de Street View, porque muchas veces se toma una captura de pantalla y el Street View a veces está desactualizado, ¿sí? Entonces de pronto se acompaña una captura de pantalla del año 2024, donde se muestra el lugar del hecho, y el accidente fue en el 2022. Y en el 2022 quizás no había lomas de burro o reductores de velocidad o una señal de tránsito, y en la foto que incorpora el perito del 2024, momento en donde no ocurrió el accidente, sí había señales de tránsito, había un cartel de pare, había un reductor de velocidad, y eso después para el juez es fundamental al momento de dictaminar, y puede variar la suerte del pleito, ¿sí? Por eso puede ser objeto de impugnación también eso, ¿sí? Extraer una captura de pantalla de Street View desactualizada. Esta es la estructura básica del dictamen pericial. Ya me proyecto en el PowerPoint en la última diapositiva y los libero como para cerrar y dar una conclusión al tema. Presentación, acá estamos, que es básicamente, una vez que ustedes presentaron el dictamen, las partes tomaron sus actitudes, ustedes las contestaron la impugnación, el pedido de explicaciones, sigue el proceso,
y llega el momento en donde el juez tiene que resolver y dictar sentencia. ¿Qué hace el juez en la sentencia? Obviamente lee los hechos, valora la prueba, ¿sí? Los distintos medios de prueba que se fueron produciendo y obviamente aplica el derecho de fondo y resuelve. Hago lugar a la demanda, condeno al banco a devolver tanto dinero a su usuario y a su cliente, condeno a Pepito por haber chocado a fulanito, ¿sí? O, si la prueba no es convincente, rechazo la demanda por insuficiencia de prueba o porque el actor no tenía razón, etc. Ahora bien, en esa valoración de la prueba, la pregunta del millón es si el dictamen pericial que ustedes presentan es vinculante o no. ¿Es obligatorio para el juez o no lo es? Bueno, para ahorrar tiempo, la respuesta es que no, no es vinculante, ¿sí? Para el juez seguir las conclusiones periciales. Esto tiene varios argumentos y varios fundamentos que exceden obviamente esta exposición, pero para que sepan, el juez no está obligado a seguir la suerte del dictamen. ¿Ok? Una vez que el juez sentencia, al final de la resolución, va a pasar también a regular los honorarios profesionales. Entre ellos, los de todos los auxiliares de justicia. Los abogados y los peritos, en este caso, los honorarios de ustedes. ¿Sí? Una vez que le regulan los honorarios, básicamente para que tengan una mínima noción, hay un mínimo, hay una ley de honorarios, que es la que están viendo acá, es la 27423, que se ocupa de establecer un piso mínimo, ¿sí? En donde ustedes no pueden regular menos de ese monto. Acá el mínimo es 6 UMA. El UMA es una unidad de medida arancelaria que toma en cuenta el salario de los jueces nacionales de primera instancia, ¿sí? A medida que va aumentando el salario de los jueces, aumenta ese valor del UMA, ¿sí? De esta unidad de medida. A ustedes en un proceso judicial por su labor no les pueden regular por debajo de 6 UMA, ese es el mínimo. Hoy el UMA está 77.220 pesos más o menos, lo que daría un mínimo de 400, no sé, 50.000 pesos más o menos para redondear. Pero, si el monto de condena, ¿sí? Imagínense, es de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, el mínimo de regulación, que generalmente va por ahí, es el 4%, ¿sí? Del monto de condena. Los cálculos los hacen ustedes, obviamente yo ahí, ya mi cerebro a esta hora ya no puede más, pero para que vean que es una labor, digamos, interesante en ese sentido. A ustedes los van a poner en conocimiento de esta resolución y de la regulación de sus honorarios, y ustedes pueden apelar, ¿sí? La apelación es un recurso que concede, o mejor dicho, que ofrece el Código Procesal. El objeto de este recurso es modificar un aspecto de la sentencia. Cuando hablamos de honorarios profesionales, lo que busca es modificar los honorarios. Es de buena praxis, les diría que inclusive es obligatorio que siempre, pero siempre, apelen los honorarios por bajos, por más que estén conformes con el monto, ¿sí? Ustedes tienen 5 días hábiles para apelar y siempre tienen que apelar por bajos para darle la posibilidad a la instancia superior, que es esta de acá, la segunda instancia, conocida como Cámara de Apelaciones, para que pueda, ¿sí? Intentar levantar el monto de sus honorarios, ¿sí? Esto tiene también su fundamento en que la parte que pierde el juicio siempre va a apelar la sentencia y siempre va a apelar por altos los honorarios de todos los profesionales para reducir costos. Entonces, si ustedes no apelan por bajos, la Cámara cuando resuelva únicamente va a poder pronunciarse sobre si son altos o no, ¿sí? O sea, solamente va a poder reducirlos y no los va a poder subir, ¿ok? Entonces, esta es la función que va a tener con respecto a los honorarios la segunda instancia. Los va a poder subir, los va a poder confirmar y los va a poder reducir también, ¿sí? Siempre y cuando hayan apelado. Esas 3 alternativas tiene la sala. Salió la sentencia de segunda instancia, se notificó y la parte que perdió el juicio, que es la condenada en costas, tiene 10 días hábiles para que les pague los honorarios a ustedes, ¿sí?
Si no les paga los honorarios en ese plazo, se abre la posibilidad ya de poder ejecutarlos, que es otro proceso breve, pero que no da para, digamos, esta explicación. Yo ya creo que con esto me doy más que conforme. Así que bueno, esta es la actividad del ingeniero como auxiliar de justicia. Espero haber estado a la altura, al menos de que se lleven una idea somera de este rol y de esta incumbencia de su título. ¿Sí? Muy amable, doctor Castiarena. Desde ya si hay alguna consulta, la pueden evacuar ahora. La verdad que muy interesante todo lo dicho y bueno, creo que amerita a los alumnos cuando estén ejerciendo. De entrada, ustedes como colegas, ¿no? Decía, pero bueno, le está dando el ánimo ya, muy bien. Y sí, ya están próximos, están ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Chicos, les pido que pongan el presente y el número de comisión a partir de ahora. Así les queda el presente, vamos a tener en cuenta a partir de ahora el presente que están colocando. Si hay alguna duda, la resolvemos ahora, y si no, los vamos liberando, los dejamos en paz, y al doctor también por el día y la hora de la exposición. Así que muy agradecido, doctor Castiarena. El presente es en los mensajes, ¿no? En los mensajes. Presente es en el chat, como puse ahí, listo, en el chat bárbaro, ponen presente y el número de comisión. Bárbaro. En el chat ponen Gracias. presente y el número de comisión. Pues yo veía que antes estaban poniendo y vi que algunos ponían y después se borraban, estaba buenísimo eso. Así que pongan el presente y el número de comisión y van a hacer lo que vamos a tener en cuenta, por eso puse a partir de ahora. Bueno, los liberamos, gente. Estaban ahí todavía los presentes. Bien. Bueno, cerramos acá el Listo. Zoom. Muy amable. Gracias. Pablo. Chao, chao, muy amable. Buen fin de semana para todos. Chao, chao, chicos. Gracias. Fin de semana. Buenas noches. Hasta luego.